Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tome su asiento, hermano, hermana. Hemos leído muchísimas veces en Isaías capítulo 53. Mire, vaya ahí al capítulo 53 y vamos a leer el versículo 1. Si ha creído a la palabra de Dios, hermano, hermana, no le digo que crea lo que le digo, no crea lo que la palabra de Dios le dice. Y si nosotros creemos, hermano, que sí, lo que venimos hablando por medio de la palabra, que el Señor ya lo dio, ya lo hizo todo por nosotros, y hemos hablado o viniendo diciendo que nosotros solamente debemos dedicarnos a decirle: Señor, gracias. Entrar por esa puerta, gracias. Me senté, gracias. Me levanté, gracias. Y en todo momento agradecerle a nuestro Dios. Ahí en el versículo 1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora sí regrese donde comenzamos. Ahí más adelante en el capítulo 53 sabemos lo que la palabra de Dios dice, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que más Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea la oración de Pablo, hermano, hermana. ¿Usted cree que Pablo amaba a los hermanos de Filipos o los filipenses? ¿Cree usted que los amaba? ¿Y qué es lo que Pablo está pidiendo a Dios por ellos? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo a Dios por ellos? Que abunde el amor en ellos y también en sabiduría. ¿Y qué es lo que nosotros más hacemos? ¿Qué es lo que más le pedimos nosotros a Dios? Para nosotros. Sí. Para nosotros. Para nuestro bienestar. Así es. Que nos bendiga, Amén. que nos sane, que nos prospere. Nos siga bendiciendo. ¿Y sabe usted que puras bendiciones recibe de Dios? Así es. Y lo que tenemos que ponernos a pensar es que ¿qué recibe Dios de nosotros? Si todo le pedimos, todo nos da. Amén. ¿Será que no nos da la oportunidad de darle? ¿O será que no queremos darle nosotros? Dijo Isaías: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo o la mano del Señor? ¿O quién ha creído nuestro anuncio? De esa manera darnos cuenta, hermano, hermana, que ya estamos en Él, ya estamos en el camino. Y si ya estamos en el camino, caminemos, andemos, acordémonos, Él va delante de nosotros. Sí, amén. Y Pablo ahí en ese versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Supóngase que de vez en cuando se acordaba. Pero cada vez que se acordaba, hermano, hermana, él pedía algo a Dios. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo
conocimiento. ¿Para qué? Para que probéis mejor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. No dice Pablo, Señor o mi Dios, yo te pido por los que han de escuchar en estos momentos mi palabra, tu palabra, que los sanes de cualquier dolencia, de cualquier angustia, de cualquier necesidad. Porque ¿de qué hay necesidad? Hay necesidad. Sí, amén. ¿Había necesidad en el tiempo de Pablo? Sí. Sí. Y sabe qué era lo que más deseaba Pablo, hermano, hermana, encontrarse tal vez a alguien para hablarle y platicarle todo lo que le había acontecido. Y de esa manera mostrarles de que no estaba solo. Dios había estado y estaba con él. Sí, amén. ¿Cuánto no padeció Pablo? Sí, mucho. Mucho. Mucho, ¿verdad que sí? Sí, amén. Ahí en el versículo 11, versículo 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahí más adelante dice, hermanos míos, quiero que sepáis las cosas que me han acontecido. Imagínense Pablo, un misionero, hoy estaba aquí, mañana estaba allá y pasado mañana estaba en otro lado. ¿Y sabe qué era lo que él les contaba a los hermanos? ¿Qué cree usted que Pablo era lo que les contaba? El amor de Cristo. Él siempre contaba cómo el Señor se le había manifestado una vez. Lo hemos leído muchísimas veces en los Hechos capítulo 9, donde el Señor se le apareció en una luz. Amén. Y ese era el testimonio de Pablo. Siempre hablaba de Cristo nuestro Señor. ¿Qué hablaba de Él? ¿Qué decía acerca de Él? Maravillas. Lo mismo que debemos de hablar nosotros. Por eso vea una vez más, nosotros ya lo recibimos el sacrificio de Cristo. Si nosotros creemos y sabemos que estamos en Él, con esto no quiere decir que no va a tener ninguna necesidad. Va a tener muchas necesidades, va a tener muchas aflicciones. Pero el Señor dijo, confíen, confíen. ¿En quién vamos a confiar en Él? Cristo. En Cristo Jesús. Si Él sufrió todas nuestras dolencias, Él llevó todas nuestras enfermedades. Y dice que nosotros por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que nosotros estuvimos enfermos, pero Él nos sanó. Estuvimos en problemas, Él nos ayudó. Pasamos en apuros y Él estuvo con nosotros. Si así lo vemos de esa manera, entonces, ¿qué debemos de hacer entonces nosotros? Crecer cada día. Dice Pablo en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios promete por sí mismo que Él comenzó el trabajo en nosotros. Amén. Y dice que Él no ha dejado de trabajar en nosotros. ¿Hasta cuándo va a dejar de trabajar en nosotros? Ese día que esperamos. Hasta el día que el Señor aparezca y estemos frente a frente Amén. con Él. Por eso, vea, ya está en nosotros, hermano, hermano. Si nosotros nos entretenemos en nuestras aflicciones, en nuestras tribulaciones, ahí nos vamos a quedar. Y lo que Pablo está pidiendo a su Dios, a nuestro Dios, es que nosotros, hermano, hermana, crezcamos más y que abundemos más y más en ciencia y en conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo nuestro Señor. Pablo, desde el primer día que lo recibió, desde ese día comenzó su caminar en Amén. Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Nosotros sabemos que Él conocía lo que era la ley, como Él lo dice, Él mismo lo dice.
Yo conocía la ley, pero la ley, ¿a dónde me llevó? No logré nada bajo la ley. Pero cuando Cristo vino, Mucho. entonces dice, tuve que dejar todo lo que según yo tenía por ganancia. Lo hice a un lado por el amor de Cristo. Amén. Por eso vea, si este es un día de oración para nosotros, hermana, ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestro Dios? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a decir? ¿O qué sería lo más maravilloso en esta noche para nosotros? Lo mismo que está pidiendo Pablo para nosotros, que eso mismo se lo pidamos nosotros. Ya Pablo se lo pidió a Dios por nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que agradecerle y pedirle más y más. Porque Pablo, o Dios por medio de Pablo, no quiere que nos quedemos ahí donde estamos. Quiere que a cada día vayamos creciendo más y más en amor, dice. O sea que Cristo se vaya formando más y más a cada día en nosotros. Amén. Por eso Pablo le decía a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Se da cuenta? Como diciendo Pablo, no solamente a mí me salvó, a ustedes también los salvó el Señor. O si estamos en lo mismo, andamos en lo mismo y vamos para lo mismo. Y eso era lo que los estaba animando Pablo a los hermanos. Que no solamente dijeran, bueno, sí creo Pablo, sí hemos creído Pablo, pero tenían que mantenerse en el crecimiento espiritualmente. Si nosotros dijéramos en estos momentos, hermana, bueno, alguna vez he sentido que no estoy creciendo, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Pedírselo al Señor. ¿Alguna vez ha pasado por su mente, hermana, que haya sentido alguna vez que no hay progreso espiritual en usted? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mire, hermano, hermana, yo siempre le hablo del tiempo que yo tengo en los caminos de Dios. Dios me ha permitido conocer a muchos hermanos y hermanas Aleluya. que en cierta manera hablamos muy bonito, pero mostramos lo contrario. Así es. Y en sí no estamos para echarnos en cara a cada uno de nosotros, no. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios. Así es, amén. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de nuestro Dios. Muchos se pueden parar delante de ti o muchos se pueden parar delante de ti y mostrar que tienen mucho conocimiento y mucha sabiduría. Amén. Pero sus hechos Son malos. no muestran lo que dice ser. Amén. Y Pablo por la palabra de Dios dice, hermana, como le digo, él habla acerca de orar. Habla acerca de acercarnos a Dios. Pero cuando nos acerquemos a Dios, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? No está pidiendo nada material ni para él ni para los hermanos. ¿Usted cree que los filipenses no tenían necesidad material? Sí. ¿Usted cree que ellos no tenían necesidad físicamente? Sí. Pero ¿por qué Pablo no lo menciona? Era lo más importante. ¿O si en qué nos debemos de enfocar nosotros? ¿En lo material, en lo humano o en lo espiritual? Espiritual. El mismo Señor Jesús dice que nosotros no debemos de temer a quien nos pueda matar o a quien nos pueda quitar la vida. Dice, ¿para qué te preocupas? El que te quiera dar muerte, lo único que puede hacer, te va a dar muerte y es todo. Pero lo más importante, no te lo puede tocar. El único que lo puede tocar es Dios. Y Dios nos da esa confianza, esa seguridad para que nosotros sigamos confiando en Él. ¿Se recuerda lo que siempre le digo, que siempre se acuerda, que siempre lo he leído? Juan 16:33.
Mire, hermano, hermana, como le digo, en este lugar que estamos ahorita, Dios nos muestra a cada uno de nosotros para que nos veamos entre nosotros. Usted puede sacar algo positivo de parte mía, yo puedo sacar algo positivo de parte suya. De que voy a ver algo negativo en usted, sí lo voy a ver. Siempre, amén. Pero eso no lo voy a traer a mí. Voy a traer lo positivo que me edifique para mí. Amén, así es. Y de esa manera voy a ir creciendo. Pero cuántas veces nosotros, hermana, hacemos tantas cosas Malos comentarios. que a lo mejor Dios ni siquiera nos toma en cuenta. Ni para lo malo Dios nos toma en cuenta. Y nosotros afirmamos tantas cosas. Nosotros lo estamos haciendo. Y no hemos aprendido de la manera que Dios quiere que lo hagamos nosotros. Mire, léalo una vez más. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es como decir en el versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. ¿Qué es lo que debe haber en la iglesia? Comunión. Y a la comunión, para nuestro entendimiento, ¿qué le pudiéramos decir? Bueno, pero no entiendo, ¿comunión qué? ¿Qué es comunión? Convivir. Pero ¿verdad que a veces eso no está en nosotros? Y debería estar en nosotros. Imagínense, como iglesia, a veces no nos llevamos. ¿Y sabe por qué a veces no nos llevamos? Porque si de repente usted está haciendo algo y se le llama la atención, ¿qué hace? ¿Y por qué nos enojamos? Por eso le decía al principio, ¿alguna vez usted ha sentido en su corazón servirle a Dios? Es que cuando uno siente servirle, hermano, es un compromiso. Y es con Dios, amén. A veces uno dice, no, pues por compromiso no debe de hacerlo. Pues entonces, ¿cómo le vamos a poner entonces? No podemos tomar las cosas a la ligera, hermano, hermana. Por eso el mismo Dios, por medio del apóstol Pablo, dice, conózcanse entre ustedes mismos. No todo, dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Y sí, hermano, es cierto. O sea, nosotros podemos decir, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo te estoy sirviendo. Pero ¿a quién le estamos sirviendo? Muchas veces el servicio lo hacemos para nosotros mismos y ni aún nosotros quedamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Ahora imagínense, primero nosotros y después Dios. Si no aceptamos el servicio nosotros mismos, ¿usted cree que Dios lo va a aceptar? ¿Verdad que no? Por eso, hermana, es difícil, no debería ser difícil, pero lo difícil nosotros mismos nos lo estamos poniendo. Por eso le leía en Isaías 53, donde dice Dios por medio de Isaías. O sea, diciéndole, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién creerá en lo que tú nos estás hablando? Y debemos de creer y hacer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Lo que Pablo está pidiendo por los hermanos de Filipos o los filipenses, hermana, dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo pido a Dios que todos tengan conocimiento. ¿Para qué dice? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Como diciendo, para que aquel día no vayas a avergonzarte delante de Él. Por eso, vea, hermana, nos puede faltar todo en este mundo, en esta tierra, pero que no nos falte El amor de Cristo. el amor de nuestro Señor. O que no nos falte, Amén.
podemos perderlo todo, pero que nunca perdamos la presencia de nuestro Dios. Si nosotros nos enfocamos más en lo material, más en lo humano, y nos olvidamos de lo espiritual, dijo el Señor, pues ¿de qué te sirve ganar todo el mundo entero si al final vas a perder tu alma? Por eso vea, hermano, hermana, yo siempre le digo, si Dios lo pone a servir en el lugar que sea, hágalo con todo su corazón. Dios le recompensará. Amén, así es. ¿O será que Dios no nos recompensa? Siempre paga. ¿O será que Dios nos olvida? No, no se olvida. Ahí Pablo se lo recuerda en el versículo 6. Estoy persuadido de esto, o estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él dice, para que tú seas perfecto, 100% perfecto, es cuando Cristo esté frente de ti. Ahí te vas a dar cuenta qué tan perfecto te mantuviste en el tiempo que el Señor te dio para que te prepararas. Por eso vea, ¿cree usted que nos vamos a ver cara a cara un día con el Señor o no nos vamos a ver cara a cara con el Señor? Si esa confianza o esa seguridad sí tenemos de que sí lo vamos a ver, entonces debemos de preocuparnos entonces. ¿Qué es lo que Pablo pide que haya en nosotros, hermano, hermana? 9 una vez más. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Sí, hermano, así es. Así debe de ser. No esperar más de lo que Él nos puede dar. ¿Por qué no nos puede dar menos de lo que Él puede dar? Porque Él lo dio todo por nosotros. Así es, amén. Y sabe usted que nosotros tenemos, parece que tenemos mucho, que a veces no es suficiente y quisiéramos dar más. Pero la cosa es que ni aquí, ni allá, ni allá lo damos. ¿Y dónde lo vamos a dar entonces? A veces nosotros pensamos, hermano, hermana, que puede ser aquí, allá y allá. Pero si Dios en verdad, como le decía al principio, si en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, según se dice la palabra de nuestro Dios, que los discípulos de Juan oraban y ayunaban. ¿Verdad que sí? Eran discípulos de Juan. De Juan, sí, amén. Los discípulos de Jesús no oraban y no ayunaban. Por eso no piense usted que por orar o por ayunar, hermano, tiene más recompensa que el que no lo hace. O sea, la cosa es que no debe de meterse en usted si sí o si no. Usted no sabe el propósito de Dios. Amén. Por eso le decía, mire lo que Dios hizo por medio de Pedro. Amén. Le dice, Señor Pedro, ni una hora pudiste orar conmigo. Amén. No, Señor. O sea, fue sincero. Creemos que así le habría dicho, pues no, Señor. No pudimos o no pude. Pero aún así, el Señor lo puso al frente de su iglesia. Aleluya. O sea, el Señor lo llamó, aún siendo como nos muestra la palabra de Dios. Por eso, vea, hermano, no piense usted que por lo que hacemos Podemos alcanzar algo más. vamos a alcanzar lo que Dios nos tiene preparado. Por eso, vea, hermana, hermana, yo le digo todo esto, hermano, porque en el tiempo que yo tengo, como le decía al principio, Dios me ha permitido conocer hermanos y hermanas que muestran y dicen ser, pero la verdad, como a veces uno dice, uno se avergüenza
Debería ser al contrario, avergonzarse, pero uno siente pena porque tanto hablan y dicen y no lo hacen. Por eso cuando nosotros, hermanos, en cierta manera digamos, bueno, ¿para quién se quieren mostrar? ¿Para los hombres o para Dios? Cuando es para Dios, hermano, hermana, para Dios se hace donde quiera. Amén. Pero a veces nosotros queremos mostrarnos más ante el hermano, ante la hermana, para que nos vean, para que nos alaben. Y dice Pablo, yo pido a Dios por cada uno de ustedes que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Mire, hermano, nosotros debemos de enfocarnos en esto que dice Dios por medio de Pablo. Mire, veamos en Gálatas capítulo 5. A lo mejor diga, hermano, pero yo venía a pedir a Dios por una necesidad que tenía. Pues ya el Señor ya la tomó en sus manos. Ya la tiene en sus manos. Él ya sabe lo que usted necesita. Lo que Dios necesita de nosotros, hermano, hermana, es que vayamos creciendo y que no nos vayamos estancándonos ahí. Si en este momento tenemos un dolor, se nos quita. Tenga por seguro que el día de mañana, otro dolor. Y en puro dolor nos la vamos a pasar nosotros. Así es. Pero si nosotros vamos creciendo en Él, hermano, hermano, pues el dolor ahí estará, pero yo voy creciendo espiritualmente y me estoy acercando a cada día más y más ante la presencia del Señor. Por eso aquí en la tierra Dios nos está preparando para aquel día, para que no salgamos avergonzados delante de Él, sino que cuando lleguemos corramos y nos abracemos con Él. Por eso, vea, hermano, Dios está obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso Pablo les decía, yo estoy bien seguro, bien convencido de ustedes, que si se mantienen así como van, Él los perfeccionará. Él va a terminar la obra o el trabajo que comenzó en ustedes. Amén. ¿Verdad que nosotros decimos y queremos y pensamos que Dios comenzó a trabajar en nosotros cuando nos convertimos nosotros? Así es. Así es. ¿Cuándo cree usted que comenzó? ¿Cree usted que comenzó de verdad cuando nosotros creímos en Él? Sí. ¿O comenzó desde el primer día que Él murió allá en la cruz? No, con los convertidos. La obra comenzó desde que Él murió en la cruz. Porque desde ese día dice, Fiesta para nosotros. Isaías 53, acuérdese, ¿dónde llevó todo Él? En la cruz. En la cruz. Desde ese día comenzó la redención para nosotros. Pero nosotros decimos, no, Él comenzó cuando yo creí. Pablo dice en los Efesios desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, por ahí comienza a decir que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo o antes de la creación del mundo. Amén. Él ya nos había predestinado para esto. Pero nosotros tenemos conocimiento desde que yo creí en Él. Amén. No podíamos Es que de ahí ver. comenzamos nosotros, pues Él comenzó a obrar desde antes. Antes que nosotros comenzáramos, ya estaban otros antes de nosotros. Y mire, eso es algo que no nos ponemos a pensar nosotros, hermano, hermana. Yo siempre reconozco esto y siempre lo digo. Yo sé que en la congregación donde estamos nosotros hay alguien más, con más años que yo, más conocimiento y más sabiduría que yo. Pero muchas veces eso lo ignoramos nosotros, hermanos. Como que nos presentamos adelante de alguien que no sabe. ¿Verdad que sí? Y no nos ponemos a pensar delante de quién estamos nosotros. O sea, a veces la congregación nosotros la tomamos como que es menor que nosotros. Sí, hermanos, que somos nosotros. A veces pensamos que porque estamos aquí, somos mejor que los que están allá. No sé si me entiende lo que le dije. Amén. Dios llamó a Pedro. ¿Y cómo era Pedro? Tremendo. En nuestro entendimiento humano,
¿Qué no merecían otros mejores tomar el liderazgo que él? Los otros oraban y ayunaban. Siempre estaban ahí ante la presencia de Dios. ¿Y Pedro? No, sí. Si aún nos muestra la palabra de Dios que cuando el Señor ya había muerto y ya había resucitado, dice que Pedro tomó su barca, se acordó de que era pescador. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue a pescar. ¿Y qué no lo encontró el Señor allá pescando? Así es. Y ya había resucitado el Señor. Por eso pongámonos a pensar nosotros, hermana, hermano. Lo que dice Pablo en ese versículo 9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y en el versículo 3 y 4 que leíamos, hermano, lo primero que debe haber entre nosotros es respeto entre nosotros y amor entre nosotros. Pero como le decía, a veces puede que entre alguien por ahí y crea que es superior que nosotros. Es que ahí somos nosotros. ¿Y por qué somos así nosotros? ¿Qué no es que debemos ser iguales? Pablo no pide, Señor, yo te pido que haya más amor en uno que en otro, que haya más crecimiento en uno que en otro. Él dice que haya amor entre nosotros por igual y que vayamos creciendo todos en lo mismo, para que de esa manera podamos entender lo que dice en el versículo 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál le dije que vamos a leer? Gálatas 5. Mira ahí en su casa, lea ahí en los Efesios capítulo 2. Ahí es donde Pablo dice, hermano, hermana, que nuestra vida ya estaba antes en Cristo. Y ahí comienza a hablar acerca del llamamiento de cada uno de nosotros, hermano, hermana, para que nos demos cuenta cuál fue el propósito de Dios que nos llamó a nosotros. Porque Él nos llamó, nos escogió antes. Antes ya estábamos nosotros ya en su libro de Él. Pero nosotros venimos a darnos cuenta ya después. Pero ya estábamos antes. Por eso digo, nosotros decimos, no, cuando yo lo conoció, cuando yo creí en Él. Pero Él ya estaba trabajando antes de nosotros. ¿No le ha pasado muchas veces, hermano, que usted va a comer y usted va a pagar y parece que alguien le pagó? Pero ¿por qué usted ni siquiera había comido todavía y ya le habían pagado? Es que antes de que nosotros viniéramos al conocimiento de Cristo, Él ya nos tenía en su mente, ya nos había escogido. Solamente nos hacía falta decidirnos. Decir, sí, sí quiero. ¿Cuántas veces nos anduvieron hablando acerca de Dios? ¿Y cuántas veces anduvimos ahí que sí, que no y que sí, que no? Amén. Que lo rogaron. ¿Verdad que mucha gente ahí nos estuvo rogándonos? Acepta al Señor, recíbelo en tu corazón. Mira, Él te va a ayudar en tus problemas, en tus necesidades. Aunque es uno de los errores que cometemos nosotros. Y no deberíamos comprometer a Dios. A veces traemos a alguien, mira, Dios te va a dar esto, te va a dar aquí, te va a dar allá. Así nos acontecía cuando estamos en el otro lugar. Salían hermanos por ahí, se encontraban un borrachito por ahí. Por la palabra no lo convencían, pero allá va a haber comida, entonces sí venía. Y ahí puede ser los hermanos, ahí trajimos a alguien que nos ganamos para Cristo. No, por lo traía y se iba, y al final, ¿Tú lo comías? pues comía y había que, hay que llevarlo a regreso. O que no tenía lugar donde quedarse. A mí me dijeron que aquí ustedes conseguían donde quedar. Entonces, ¿cuál fue la intención de él? Porque quería conocer o buscaba un lugar donde dormir o donde comer. Los beneficios.
Y si, hermanos, es el error que cometemos. Por eso cuando nosotros salimos allá y evangelizamos, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hablamos? O sea, ¿de qué manera les llegamos? ¿Con promesas? O sea, les prometemos lo que no podemos dar nosotros. Sí, amén. Con engaños. Y a veces decimos, Dios te lo puede dar. O Dios te lo va a dar. Ya después dice sí. Y después bien contentos nosotros porque nos ganamos un alma, ¿verdad? Así ¿Y esa alma dónde está? es. Siempre perdida. Me recuerdo nuestro hermano Enrique. Decía, hermano, me gané tanto, decía así. Y decía la hermana, pregúntele dónde están. Dígale dónde están, decía. No, pues por ahí andan, decía él. Pero ella decía, no, pregúntele dónde están, decía. Pero al menos ya conocieron de la palabra. Sí. Pues sí, la cosa es, hermano, de que nosotros podemos hablar y decir tantas cosas. Y se pierde. Pero lo importante es, hermano, sí conocer lo que dice la palabra de nuestro Dios. No recibir al Señor por conveniencia, sino porque en verdad sentimos la necesidad de Él. Si aún ya nosotros en los caminos de Dios sabemos lo bueno, y a veces no queremos, no como que no deseáramos nosotros. Y según nosotros dependemos de la palabra de nuestro Dios. Miren los Gálatas capítulo 5. Aleluya. Lea lo que dice el versículo 22 y 23. Según Pablo dijo, yo pido a Dios por ustedes, que Dios les dé conocimiento de ciencia y conocimiento, para que de esa manera podáis comprobar todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, y que de esa manera vosotros crezcáis y abundéis más y más en la gracia en la cual yo me encuentro, y vosotros sois participantes de lo mismo también. Mire, dice 5, versículos 22 y 23. Enfoquémonos eso y mantengámonos en eso, y verá, hermano y hermana, que nosotros, sin hablar y sin decir nada, vamos a llegar. Pero cuando nosotros comencemos, hermano, entre nosotros los hombres, ahí a querernos en cierta manera, como, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, al ponernos entre nosotros mismos, como decir yo soy más que tú, yo sé más que tú. ¿Verdad que somos nosotros? Así es el hombre. Mire, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor. Es amor, Gozo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra todo esto nadie te puede decir que sabe más que tú. Porque a veces nosotros lo mostramos con palabras, ¿verdad que sí? Pero las palabras no sirven. Se la lleva el viento. Los hechos Cuenta. son los que cuentan. Por eso, hermano, hermana, Juan el apóstol decía que no debemos amar a Dios con nuestros labios. Hay que amarlo con el corazón. Y de esa manera mostrar que amamos a Dios y amamos a los hermanos también. Pero dice Pablo, si entre vosotros hay contiendas, hay disensiones, entre vosotros os mordéis, dice, Dios estará ahí. no. En vano estás ahí. Pero muchas veces podemos estar perdiendo nuestro tiempo. Pero yo, como siempre digo, hermano, lo que más nos cuesta es llegar, pero ya llegamos, ya estamos. Aprovechamos entonces y llenemos de la presencia de nuestro Dios. Aleluya, gracias Jesús. Porque lo que Dios quiere es que vayamos creciendo más y más a cada momento, hermano, hermana. Mire, en los Colosenses capítulo 1. Acuérdese, dijo Pablo, el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará a través de nuestra vida. Mientras que sigamos viviendo, hay esperanza para nosotros, hermano, hermana. Amén. Pero si hasta este momento estás a medio camino y mueres sin Cristo, pues te perdiste. Pero si estás en Cristo y ahí vas, hermano, pues Dios está trabajando en tu vida.
En nuestras vidas Dios está trabajando y Él la terminará cuando nosotros veamos cara a cara a nuestro Señor. Y ahí se va a dar cuenta si valió la pena. Por eso Pablo, hermano, siempre buscaba a alguien a quien contarle, a quien decirle todo lo que Dios había hecho en su vida. Y de esa manera recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ve, hermano, Pablo no se presentaba delante de ellos y los engañaba y decía, mi Dios les va a dar esto, les va a dar aquí, les va a dar allá. Pablo siempre le decía a los hermanos que ya se encontraban ahí, decía, manténganse hasta el final. Mi Dios, dice, les suplirá todas vuestras necesidades. Pero acuérdense, hay que estar en Cristo. Dios no nos va a suplir nuestras necesidades si no estamos en Él. Por eso, sin que nosotros las busquemos, Dios no las dará ya. Porque a nuestro Dios lo que más le importa, hermanos, es que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra, que es en lo espiritual. Mire, dice los Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 14. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué dice? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso siempre lo tenemos todo en Él o no lo tenemos, hermano, hermana. El conocimiento y la sabiduría está en Él. Y si nosotros nos acercamos a Él, ¿qué vamos a recibir? Eso es lo que Dios promete darnos. Por eso le decía, ¿en qué es en lo que más nos enfocamos nosotros? Siempre que oramos a Dios, creo que lo que más le pedimos es que nos ayude, no en lo espiritual, que nos ayude en lo material. No hay día que no le pidamos algo material, algo físico en nosotros. ¿Verdad que no hay día que no haya que lo mencionemos? Así es. Ahora, ¿cuánta vez le pedimos conocimiento espiritual? ¿Para qué si ya lo tenemos? ¿Verdad? O sea, todo, hermano, todo va en el paquete. Sí, hay que pedirle también. Pero hay que enfocarnos más en el conocimiento de, hablando de lo espiritual, o sea, de su palabra, hablando espiritualmente. Entre más conocimiento tengamos espiritualmente, nos vamos a poder desenvolver más también en lo material. Porque si nosotros necesitamos, ya sé quién me lo puede dar. ¿Qué no decimos antes de que yo le pida? Él ya lo conoce. ¿O no lo decimos? ¿Lo decimos por decir o porque es verdad? Entonces, ¿para qué le pido si Él ya sabe? No, pero hay que pedir. Hay que pedir, pero que no se nos olvide, Señor, ayúdame en mi crecimiento espiritual. Por mí mismo no lo puedo recibir. ¿Sabe qué es, hermano? Como le digo, mire, desde los primeros días yo siempre he visto esto. De que a veces este aparatito parece que nos ayuda. Pero no, parece que más nos aleja. Los entretiene mucho. Si hay algo, por ejemplo, en este momento que usted no está de acuerdo, yo a veces lo veo que ahí está con su aparatito buscando, como para decir, no es así como él dice, o no es así como se debe de hacer. Opiniones contrarias. O sea, nos estamos enfocando más en lo que trae la información ahí que nos saca, a la información que el Señor tiene en su palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Señor, lo que tú dices en tu palabra no es correcto. Mejor me voy a lo que dice ahí y esto no falla.
Por eso, ve, hermano, nosotros nos estamos más enfocando más lo que es en la ciencia que el conocimiento de nuestro Dios. Y si nosotros nos enfocamos más en el conocimiento de esos aparatitos, no de los aparatos, sino que los que ponen eso ahí. No crecerá. Y a veces nos vamos a algo que puso alguien humanamente ahí. Digamos, esto es lo correcto, es lo perfecto. Y eso sí fue puesto por hombres, no esto. Esto dice que fue inspirado por Dios. Dios usó hombres llenos del Espíritu Santo para hablar todo eso. Pero nosotros nos vamos más a lo que dice. Gracias. En este lado dice, hermano, pero usted nos dijo que le preguntáramos a Google. Y usted obedeció. Ese Google, Muchas versiones. ¿qué es lo que Dios habla acerca del conocimiento? Y por ahí se encuentra un líder por ahí, ¿no?, que le habla acerca del conocimiento. Y eso es lo que para usted cree que es mejor que lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Mire, versículo 9, que dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. No dice Pablo desde el día que los oímos. Desde el día que lo oímos. ¿De quién está hablando él? De Cristo. Siempre le menciona a aquellos discípulos de Juan, que dice que ellos habían sido bautizados por lo que Juan había dicho. Juan les dijo que hicieran actos o hechos de arrepentimiento. O sea, les hablaba que creyeran en aquel que venía después de él. Porque Juan dice, yo los bautizo con agua, pero aquel que viene detrás de mí, ese los bautizará en agua y Espíritu Santo, ¿verdad que sí? O sea, en fuego del Espíritu Santo. Pero aquellos solamente se bautizaron en lo que Juan dijo. Entonces llega el momento que dice Pablo, encuentra que se habían recibido el Espíritu. ¿Qué dijeron ellos? Que no sabían. Ni siquiera sabíamos si había Espíritu. Pues entonces, ¿en qué bautismo se bautizaron? Pues en el de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento, pero dijo que creían en aquel que venía, que los bautizaría en espíritu y fuego. Dice que inmediatamente Pablo oró por ellos y les puso las manos encima. Inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. Pero por ahí andaban. ¿Qué andaban haciendo? Entretenidos. Entretenidos. ¿Y qué es lo que nos pasa también a nosotros? Que ahí andamos, entretenidos. Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Pablo él mismo decía que se cuidaran entre los mismos hermanos, porque entre ellos mismos iban a hacer pedazos la iglesia. A ellos no les costó nada, dice, no les importa nada. Pero a Cristo, dice, Sí, amén. costó su sangre. Por eso cuiden la iglesia. Pues siempre digo, ¿quiénes somos la iglesia? No somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, hermano, hermano. Por eso siempre decimos, no costamos cualquier cosa. Hay un precio que no se puede pagar por nosotros. Pero nosotros tenemos que valorar el sacrificio del Señor por nosotros, hermano, hermana. Dice el versículo 9 una vez más. ¿Qué dice el versículo 9 una vez más? Y ahí terminamos en los Hebreos capítulo 5, versículo 14. Acordémonos, Pablo oró por los filipenses, ¿para qué, hermano, hermana? Para que el Señor les diera más amor, conocimiento. Sabiduría. Y eso es lo que debemos de pedir también nosotros. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero fíjense, Pablo no se puso a pensar que a lo mejor se levantaban a alguien mejor que él. Pero eso no viene de él. Si se levantaban mejores que él, pues gloria a Dios, era para el bien de la obra. Pero en nuestro tiempo se levantan supuestamente mejores,
pero para sí mismo, para hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Contienda. O sea, buscan ser vistos, ser conocidos. ¿Y de qué nos sirve ser conocidos entre nosotros mismos y delante de Dios? No somos reconocidos. Así es. Miren los Hebreos capítulo 5, 14. Es más, para que no se lo diga, versículo 11. ¿Se recuerda que lo leíamos? ¿Recuerda cuando lo leímos? El domingo. Versículo 5 del capítulo 5 al versículo 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuando os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta, hermano, por qué Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento, sabiduría y ciencia no humana, hermano, sino de Dios? Porque la de Dios, hermano, es primeramente el amor. ¿Qué debe haber entonces primeramente en nosotros? Amor. ¿Por qué pide Dios que haya amor en nosotros? Para sobrellevar todo mejor. Imagínense, hermano, hermana, si el mismo Señor Jesús dijo, o Dios lo dice por medio de Santiago, dice, él pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? De las malas intenciones del corazón. ¿Verdad que no vienen de parte de Dios? No. Vienen de nosotros mismos. Hombres, los A veces nosotros miramos y por una mirada, Se enojamos. ya como que el hermano me miró mal, ya me siento mal. ¿Verdad que sí? Es que así somos nosotros, hermano. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, hermano, hermana.